Entonces termina la guerra oficialmente en julio de 1949, pero el tema de los refugiados se transforma directamente al asunto más importante desde aquel entonces hasta hoy. Y vale la pena mencionar algunos aspectos desconocidos del tema que son fundamentales para entender la brecha de moralidad, para decirlo así, para llamarlo así, cuando la gente habla de este tema. Tenemos que recordar por lo menos dos cosas. Una, que durante de la guerra habían 65.000 judíos que también eran refugiados. No estoy hablando de judíos que tenían que escapar de países árabes, de sus países, supuestamente sus países, como los judíos de Yemen y después de la guerra los judíos de Irak, etcétera. Estoy hablando de gente, o sea, de ciudadanos de la Palestina británica, que igual como los centenares de miles de árabes, eh, cientos de miles de árabes que tenían que escapar de sus casas, porque eso es lo que significa ser refugiado cuando en guerra. No estoy hablando de un tsunami o de una pesadilla de este tipo. Estoy hablando en situación de guerra, la sociedad civil que trata de mantener su vida tranquila, de repente empiezan batallas alrededor de su casa, entonces para salvar su vida se van y supuestamente quieren volver. Pero la situación en 1948 fue así que el motivo de la guerra, como expliqué antes, fue el rechazo de los árabes a la existencia de un Estado judío. Entonces, cuando termina la guerra en favor del lado judío, por lo menos un favor parcial, un triunfo parcial, no perfecto porque nada es perfecto, y los judíos ya pueden ir construyendo su Estado y absorber miles y miles y miles de nuevos inmigrantes. Durante la guerra llegaron a Eretz Israel, al Estado de Israel, más de 100.000. En el año 49, ya mencioné, han llegado 240.000 judíos en un año. Son 20.000 por mes, a un Estado que no tenía nada, que los británicos han congelado las reservas financieras de este joven Estado. Entonces, bajo de esas condiciones, se espera que este Estado judío que fue rechazado va a absorber de nuevo los refugiados árabes. Eso es totalmente fuera de cualquier contexto, eso no existe en ningún lado del mundo y hay que tener eso en cuenta. Pero como mencioné antes, habían también unos 65.000 judíos que tenían que escapar de sus casas. Por ejemplo, en Jerusalén habían más o menos el mismo número de refugiados que tenían que ir de un lado al otro, porque Jerusalén en aquel entonces fue una ciudad bastante mezclada en cuanto barrios a donde vivían judíos y árabes juntos. Claro, habían barrios totalmente árabes, había barrios totalmente judíos, pero habían barrios mezclados. Cuando empieza la guerra, los judíos de estos barrios mezclados van a los barrios judíos y los árabes de esos barrios mezclados van a los barrios eh, árabes, y en ambos casos estamos hablando de unos 30 o 35.000 personas de cada lado. Entonces tenemos en Jerusalén un problema de refugiados que es totalmente parejo. En otros casos, por ejemplo, en el caso de Haifa, que es un caso muy, muy particular, muy, muy interesante, la guerra allá también era una ciudad mezclada, eran la mitad judíos, la mitad árabes. La población de Haifa en 1948 era de algunos 145.000 personas, la mitad, un poco más de la mitad judíos, un poco menos de la mitad árabes, pero la gran mayoría, tanto judíos como árabes, han llegado en los últimos 20 años anteriores a 1948, y más que todo porque Haifa se transformó al centro comercial y estratégico del Imperio Británico. Los británicos hicieron allá en 1932, abrieron un puerto importante, y bueno, ya los otomanos abrieron allá un ferrocarril, y los británicos, claro que lo hicieron un poco mejor, y también había ya las plantas de preparar el petróleo. Entonces fue una ciudad importante en términos económicos, entonces había mucha inmigración
sea, judíos que hicieron aliyá, vinieron a la tierra de Israel y muchos de ellos iban a Haifa porque sabían que van a conseguir trabajo. Igual árabes, no solamente de Palestina británica, sino también de los países vecinos. Llegaron libaneses, sirios, de Jordania, porque así es, cuando hay trabajo la gente mueve de un lugar al otro. Vale la pena recordar que los británicos antes de 48 trataban de frenar la inmigración judía diciendo que el territorio de Palestina no tiene la capacidad económica de absorber tantas personas. Entonces la conclusión de ellos no fue frenar toda la inmigración, árabes seguían viniendo como querían, por lo menos 300,000 llegaron en aquel entonces por motivos económicos. Pero ya eso es un tema que ya hemos tocado, la política pseudo pro-sionista de los británicos, en algún momento ya totalmente anti-sionista desde 1939. Pero volviendo a nuestro tema, cuando empieza la guerra, en 30 de noviembre de 1947, enseguida empieza también en Haifa. Es cierto que la mayoría de los judíos y la mayoría de los árabes trataban de mantener el equilibrio, de mantener la vida cotidiana, pero llegaban fuerzas del exterior de Haifa y claro que habían también árabes en Haifa que estaban en total de acuerdo con ellos que hay que echar a los judíos y cuando termina la batalla en 22 de abril de 1948, antes de la creación del Estado, entonces con la intermediación de los británicos se encuentran los liderazgos de ambos lados. Los judíos dicen a los árabes, quédanse, solamente, bueno, terminó la batalla, nosotros hemos ganado, bienvenidos sean, porque obvio que vamos a tener, si vamos a tener Estado, vamos a tener ciudadanos árabes, que es el problema. Y ellos se consultaron con los liderazgos árabes que estaban en Damasco, en Egipto, y le dijeron, salgan de allá, así nosotros vamos a poder terminar, eliminar a los judíos, mucho más simple cuando los británicos van a salir, y eso es lo que trataban de hacer a partir de 15 de mayo. Entonces, esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta cuando uno habla de refugiados. Eso tiene que ver con el contexto de la guerra y el no permitir el regreso de los refugiados tiene que ver con el hecho que el Estado de Israel fue creado para resolver el problema del pueblo judío, no resolver el problema del pueblo palestino, que repito, tengo que repetirlo porque la gente tiende a olvidar. Este mismo pueblo palestino y todos los árabes que lo apoyaban decían que el Estado judío no tiene derecho de existir. Entonces, ¿cómo se puede esperar que un Estado que no tiene derecho de existir va a invertir cualquier cantidad de recursos para absorber de nuevo los árabes que rechazaban este derecho de este Estado de existir? Bueno, entonces, cuando uno habla de moralidad y de justicia, tiene que tomar en cuenta eso. Pero una cosa más importante todavía, o más ridícula, todavía es el comportamiento de la ONU. La ONU creó en 1948 una agencia, se llama UNRWA, United Nations Relief and Work Agency, una agencia para el alivio y el trabajo de la ONU. Y esta organización existe hasta hoy. Es un mecanismo para transferir dinero para los refugiados palestinos siempre y cuando mantienen su estatus como refugiados y lo pasan de un hijo, del padre al hijo, del hijo de generación a generación. Es una cosa insólita, eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Y cómo lo sé? Porque el mismo ONU creó en el mismo tiempo otra organización que se llama UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. ¿Ok? ¿Cómo traducirlo? El gobernador de los refugiados de la ONU. Y según qué hace esta organización, está tratando decenas de millones de refugiados en todo el mundo, hasta hoy más que todo en África. Y el estatus de refugiado, espero que ustedes estén sentados porque si no pueden caer cuando van a escuchar eso.
el estatus del refugiado según la otra organización del mismísimo ONU es por 2 años. 2 años. 2años.com. Entonces tenemos una brecha de moralidad, una hipocresía impensable. O sea, nadie lo podía imaginar si tenía que escribir, no sé, un guión para un guía, un serie televisivo a Netflix. No, nadie había llegado a una cosa tan ridícula que pasa en la realidad. Y para asegurar que los palestinos nunca pierden su estatus de refugiados, todos los países limítrofes a Israel, es decir, Líbano, Siria y Egipto, la única excepción es Jordania, no otorgaban ningún tipo de derecho a sus hermanos árabes. Y hasta hoy, palestinos están sentados, por ejemplo, en campos de refugiados en Líbano y no tienen el derecho de acceder a la mayoría de los rubros de la economía. Y por eso están dependientes totalmente en la UNRWA, que ocupa, o sea, que da trabajo a más o menos, o sea, otra vez lo voy a formular, 90% de los empleados de la UNRWA son palestinos. Entonces, se puede decir que este UNRWA, United Nations Relief and Work Agency, que fue una agencia para ayudar a la gente en el primer momento y después que buscan trabajo, entonces se transformó que ayudar a la gente, es decir, a los palestinos, es el trabajo. Y con eso estamos viviendo ya más de 70 y, ¿cuántos? 73 años. Y no hay ningún señal que eso va a terminar en algún momento. Claro que el ejemplo de Jordania es un muy buen ejemplo. Ellos sí, el gobierno de Jordania, por sus intereses, lo cual no tiene nada de malo. Interés es una cosa muy importante, más que todo el comportamiento político de estados. Ellos sí otorgaban la ciudadanía a los refugiados palestinos y con eso le fue más fácil de anexar la Cisjordania en 1950, cuando solamente 2 países en el mundo han reconocido esta anexión. Uno es Gran Bretaña, que en aquel entonces y por mucho tiempo tuvo relaciones muy cercanas a Jordania por sus intereses en la región. Y la otro país fue Pakistán, que también fue parte de la comunidad, de la gran comunidad del Commonwealth británico, y a los británicos les servía que un país musulmán reconozca este anexo de Cisjordania a Jordán, y con eso podían lavar eso. Entonces, con esta situación estamos siguiendo nuestra historia, nuestra historia del Estado de Israel. Al terminar la guerra y mientras absorbiendo centenares de miles de nuevos inmigrantes, teniendo de reconstruir la economía. Voy a mencionar que durante de la guerra de 48 hayan perdido su vida más o menos 6.000 ciudadanos israelíes, un tercio civiles, los otros tercios soldados, que en su momento también son civiles. Entonces estamos hablando de una pérdida de 1% de la población. Otra vez, pueden hacer la comparación con otros países que tenían que luchar por su independencia. Entonces tenemos un punto de partida casi imposible, un Estado que casi no tiene recursos y tiene que pasar de una economía de guerra a una economía civil y absorber cualquier cantidad de personas, familias. O sea, no hay un Alice Island a donde hacen separación entre la gente enferma y la gente sana, a donde dicen solamente los jóvenes vengan y los viejos que se quedan en su lugar. No, familias enteras llegan y la gente con toda la buena voluntad, la mayoría no saben hebreo, y la gente, los veteranos, entre comillas, que muchos son acá, estaban acá 2, 3, 4, 5, 10 o 15, como mucho, 20 años, así son los veteranos,
ellos mismos, o perdieron a alguien en la guerra, perdieron sus bienes en la guerra, o simplemente están cansados de pelear con los británicos 3 años y con los árabes más de 15 en total, digamos, desde el año 36. Y claro, la última guerra y todo eso en un contexto de guerra fría, a donde todo el mundo sabe que desde el punto de vista de los rusos o de los americanos, el mundo árabe es mucho más importante en relación a un estado tan pequeño como el estado de Israel. Y sin embargo, yo lo estoy diciendo con mucho orgullo, mis padres han llegado al estado de Israel desde Argentina en el año 1957, junto con centenares de miles otros que llegaron acá de 102 países, judíos que hablaban más de 70 idiomas y en muy poco tiempo han logrado de transformar a Israel de uno de los países más subdesarrollados en el mundo, por definición, porque si más o menos 40% son nuevos inmigrantes, por definición, es un país que nació en una crisis económica y dentro de 15 años, ya en los años 64, 70, 63, 65, Israel está junto con Alemania y Japón en los países con el crecimiento económico más rápido, con una igualdad social relativa, una de las más bajas del mundo. Y eso es un logro impresionante que tiene que ver con una política socioeconómica que fue dirigida por los líderes del sionismo, del movimiento obrero, o sea, de la izquierda sionista. Hoy hay mucha gente que dice cómo puede ser izquierda y sionismo. Contradice estos términos también en Israel, gente que dice eso. Pero ¿qué podemos hacer? Esta vieja historia tan maldita que siempre nos choca, o sea, choca con las ideologías que tienen a veces o muchas veces tienen poco que ver con la realidad. Si bien para los ideólogos eso no puede ser, pero ¿qué podemos hacer? Que en la historia sí fue así. El sionismo de la izquierda manejó el sionismo, el realizador, o sea, en Eretz Israel, desde el año 1933. Ben Gurión en este momento sube a su lugar céntrico en el liderazgo del sionismo, y él fue el primer ministro y él sigue siendo el primer ministro hasta que él renuncia por motivos que no es el momento de describirlos, pero él renuncia de su papel, de su rol como primer ministro en el año 1963. Así que estamos hablando de 30 años de un sionismo socialdemócrata que logró no solamente de mantener la población judía frente de los desafíos insoportables en su magnitud en la época antes de 48, y después desafíos no menos desafiosos, no menos grandes después de la creación del Estado en 48, y ya, por supuesto, con el poder del Estado. Solamente para dar un ejemplo que significa el poder del Estado, yo había mencionado varias veces que durante de los 70 años de la realización del sionismo en Eretz Israel, es decir, de 1878 hasta 1948, los judíos han logrado construir 350 asentamientos, ocupando 7% del territorio y llegando de 24,000 a 600,000 habitantes. En 3 años, al tener un Estado, 3 años, el Estado de Israel logró construir 350 asentamientos y absorber 700,000 judíos en el país. O sea, lo que hizo con mucho esfuerzo el sionismo, con la oposición de los otomanos,
con la semioposición de los británicos en 70 años, al tener independencia, a pesar de las condiciones, el boicot árabe, la Guerra Fría, etcétera, 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 en 3 años el Estado de Israel duplicó todos los éxitos del sionismo de antes de 48. Y bueno, de ahí en adelante vamos a seguir con más asuntos que tienen que ver. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.